Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este espacio informativo sobre lo que es la educación en casa, sobre lo que es la educación viva y sobre de qué manera pues podemos acompañar a nuestros hijos en el proceso de aprendizaje, más allá de lo que creemos que debería ser, más allá como nos han dicho, más allá incluso de las instituciones y bueno, y de las jerarquías, ¿sí? Para quien no me conozca, mi nombre es Vanessa Romero. Yo soy madre de tres hijos que ahorita ya tienen 9, 11 y 18 años. El mayor ya se graduó, ya terminó el proceso de aprendizaje desde el juego. Entonces, digamos que ya podemos decir, funciona, ¿cierto? Funcionó, se hizo, se logró, ya presentó el ICFES y ya pues estamos en miras para poder que ingrese a la universidad. Entonces, hemos hecho todo, él estudió solamente como hasta primero y segundo de primaria, o sea, el jardín, todos los chiquititos, y luego primero y segundo de primaria en un colegio Waldorf, que es una pedagogía también como diferente, lúdica, y luego lo desescolarizamos a los 8 años y desde los 8 años hasta los 18, es decir, todo el proceso de aprendizaje pues ya de primaria, secundaria lo hemos hecho desde la casa, desde la familia, desde el acercarnos a sus intereses, de poder darle lo que a él realmente le sirva en la vida, ¿cierto? Y bueno, los beneficios son muchísimos, ¿no? Desde lo que les decía ahí en el mensajito, les poníamos Julián y yo, que es como se va el estrés del corre-corre en las mañanas, se facilita la vida, dejamos de luchar con nuestros hijos para todo, porque el estrés del tiempo, del cumplir con la institución, pues nos quita mucha energía y lamentablemente va fracturando la relación con nuestros hijos. Entonces ese sería como el beneficio principal. Ya mis niñas que ahora tienen 9 y 11 años nunca han ido a la escuela, entonces con ellas hemos podido llevar todo este proceso de aprendizaje hasta ahorita desde el juego, desde esta escucha de lo que ellos quieren, necesitan y desean. Entonces, bueno, a partir de todo este interés y de esta formación que tengo yo como educadora emocional, entonces llegó un momento hace 9 años, cuando nació la última chiqui, que abrí las puertas de mi casa y empecé con este proyecto que se llama Escuela Viva. Y la Escuela Viva en este momento, en la actualidad, pues tiene la posibilidad de acompañar a las familias en las diferentes ciudades en las que estén para que logren hacer el proceso de educación desde el juego y para quien quiera también pueden llevar este proceso de manera pues legal, certificada, año por año, ¿sí? Entonces vamos a ir conversando de todos esos detalles, ¿no? De lo que significa hacer educación en casa, que yo sé que para muchas personas puede ser nuevo, ¿no? Que no están, nunca han pensado en eso. Y cuando hablamos de educación en casa, se nos vienen muchas preguntas, ¿no? Hay unas preguntas como muy típicas, que es como la socialización, la certificación, que son como dos temas que nos preocupan mucho, y otro es como yo no soy profe, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a enseñar? ¿Cierto? Entonces, bueno, vamos a ir conversando para saber realmente hasta qué punto saben, conocen, desean y cuáles son sus preguntas específicas para que podamos, pues, acompañar y aportar lo que podamos. Así que aquí estoy, pueden hacer sus preguntas y podemos ir conversando. Hola, bueno, les agradezco mucho. Me llamo Paola y yo me encuentro ahora en Perú, Cusco, en el Valle Sagrado. Tengo dos hijos, mi hijo mayor tiene 12 y ya está haciendo la secundaria y mi hija menor 11, bueno, se llevan por muy poquito, ella está en quinto de primaria todavía. Y la verdad que esto de hacer educación en casa muchas veces ha pasado como un impulso para mí, pero pues incluso sí, probé un año y me sentí muy abrumada, que igual intenté investigar y hacer lo que pude, pero bueno, por eso no continué. Luego otra vez regresé con mis pequeñitos al colegio,
y mi hijo mayor tiene autismo. Entonces, yo he sido la profesora sombra que le llaman. Bueno, de forma autodidacta, me he preparado todo lo que he podido para hacer ese acompañamiento. Entonces, yo iba al colegio con él, estaba en el salón, estaba en todos lados con él, ¿no? Y sentía la presión para ambos de integrarnos a los grupos, las actividades, todo, ¿no? De hecho, encontramos un colegio bastante respetuoso, abierto, también que utilizaban metodologías alternativas como la Waldorf y otras, o sea, como una mezcla, y que sí tenían como bastantes consideraciones con nosotros, trataban de apoyarnos, pero aún así era muy, muy intenso. Entonces terminó la primaria y los dos terminamos con burnout, como dicen, ya no podíamos más, ni él ni yo, ¿no? Así que dije, bueno, ya ahora mi opción es en casa, sí o sí. Así que ahora estamos haciéndolo con mi hijo. Le propuse hacerlo a mi hijita como una aventura. Le dije, mira, hijita, yo no tengo idea de cómo va a ser, pero podemos como intentarlo. Y estuve también en otra charla de una mamá de México que, bueno, justo por la misma situación de TEA de su hijo, se fue por este camino y les fue muy bien. Entonces, pues ella me dijo, mamá, yo sí quiero ir, ¿no? Y bueno, entonces tenemos esta historia de que ella va y él no este año. Y sí siento el alivio de justo eso, ¿no? De no tener que cumplir con horarios, actividades y muchas cosas que al final, este, a veces ni son de su interés o al final para él no es importante. Él tiene un ritmo distinto y habilidades que sí noto que en casa podemos apoyarle a que profundice, pero igual me encantaría que podamos estar más sostenidos, como un poquito más en comunidad. eh, Mm, sí, entonces quisiera saber cómo puedo unirme, cómo es, desde dónde están, cuál es la mm, forma en que podemos ok. caminar juntos. Sí. Tan bella, Paula, muchas gracias por contarnos toda tu historia. Qué rico que hayan dado ese paso de la desescolarización. Es algo fundamental, no solamente para el sano desarrollo de los niños, y yo sé que eso suena muy, muy duro, ¿cierto? Dentro de la sociedad donde nos han enseñado que el colegio es como una máxima autoridad. Yo sé que no es fácil escuchar esto, pero realmente el colegio no es, no solamente no aporta, sino que quita, frena, de cierta manera perjudica, y no lo digo yo, no por rebelde o por loca, sino que dentro de toda el estudio de las pedagogías alternativas, estas personas que han surgido con nuevas ideas, con nuevas prácticas, han salido de ver esas fallas en las metodologías pues comunes, ¿cierto? Entonces, a partir de esto nacen nuevas propuestas, y la desescolarización acompañada es una nueva propuesta que ahora menos mal se está volviendo más común, más asequible a muchas personas, porque sabemos que necesitamos primero como ser, yo siempre digo que las familias somos como un ecosistema, y que dentro de la familia como que nos entendemos y nos autorregulamos, pero el sistema afuera, ya sea la institución educativa, la institución laboral, ¿cierto? Como que viene y como si fuera un virus se mete a modificar y no nos deja como sostenernos, regularnos y crecer juntos. Entonces, para poder tener, es súper importante, para poder encontrar esta autorregulación como sistema, como núcleo de familia, es muy importante que tengamos estos espacios de calidad en familia que muchas veces, pues, esas instituciones no nos permiten por las jornadas tan largas, tanto en lo laboral como en lo estudiantil. Entonces, me parece genial que hayan dado el paso, y
bueno, nosotros estamos en Colombia, Paola, si yo soy de Perú, de Lima, estuve allá, estuve en Pisa y la Escuela Viva funcionó por allá por un año y medio más o menos, pero ahora nos devolvimos aquí porque llevamos ya 18 años viviendo aquí en Pereira, en Colombia. Entonces ahora lo que yo tengo el espacio físico aquí y lo que estoy ofreciendo es el acompañamiento virtual a cualquier parte, pero no es unas clases virtuales para los niños. Es decir, que los niños no se conectan virtualmente, sino que es una asesoría y un acompañamiento a las familias para que las familias puedan darle ese acompañamiento a sus hijos. Es decir, que es como la mamá, el papá, ¿cierto? Puedan acompañar a los niños, pues guiándose un poco, digamos, por el currículum, por las prácticas de ABP, que se llama Aprendizaje Basado en Proyectos, que es la metodología que a mí me ha gustado más. Existen muchísimas. Cuando estaban más chiquiticos utilicé mucho la pedagogía Waldorf, que es mucho desde el juego, para aprender a leer y escribir, es muy, muy bacana. Pero ya cuando han ido creciendo me enamoré más del ABP, que es Aprendizaje Basado en Proyectos, que es que cogemos un eje central, un eje temático y desde ahí vamos como abarcando las distintas áreas del conocimiento sin soltar ese eje temático, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos aquí en la Escuela Viva Presencial trabajando en este momento en la independencia de Colombia. Ese es el eje central. Sin embargo, ese eje se abre, ¿no? Hacia la historia del arte, se abre hacia... O sea, vemos todo el arte en esa temporada del tiempo, vemos qué pasó, vemos la literatura desde ese tiempo, desde esa época. Entonces vamos como tenemos el eje central, pero tenemos como abarcamos todo a partir de ahí, ¿sí? Entonces, y lo hacemos desde unos procesos de inmersión en el juego, que esa es la propuesta del ABP, aprendizaje basado en proyectos. Es que nosotros nos vamos a convertir en aquello que queremos aprender. Entonces aquí hacemos como obras de teatro, muchas manualidades, que es lo que nos va a permitir adquirir y apropiarnos de ese mensaje, de eso que queremos aprender, nos vamos a apropiar de eso, ¿sí? Entonces, Paola, para tu necesidad, que tienes bueno, me encanta también que si la niña está feliz en el colegio, que siga yendo, porque pues si el niño está feliz, le funciona, cada niño es diferente, ¿cierto? Y con el otro, me parece que sí puedes buscar, ¿cierto? Como una red de apoyo. Hay familias que educan en casa en todas partes. Y uno busca por edades y encuentra grupos. Estoy segura que puedes encontrarlo. En este momento yo, como no estoy allá, no te tengo el dato exacto de con quién podrías reunirte, pero lo podemos buscar, lo podemos coordinar en el tema de la socialización, que dice, ¿cierto? Y de poder encontrarnos con otros niños, porque eso es muy importante. O sea, de hecho, yo siento que una falencia en la educación en casa es la socialización, porque muchas veces se habla de los mitos de la educación en casa y se pone la socialización como un mito. ¿Por qué no? Porque yo lo llevo y está en clases de esto y está en clases de aquello y porque habla con las personas en el mercado y porque habla con las personas aquí. Pero llega un momento en que los niños quieren niños todos los días. O sea, llega un momento en que los niños quieren a un grupo de amiguitos, que empiezan a buscar esa tribu a partir de la propia necesidad de la búsqueda de identidad. Les llega más o menos 8 o 9 años que hay un cambio en el ritmo neuronal. Los niños necesitan, como empieza como un proceso de autonomía donde necesitan alejarse de mamá y empezar a buscar otros referentes, que normalmente va a ser como un grupito de amigos, que es lo que quieren, ¿cierto? Pero obvio, no significa que como pasa normalmente, que entonces tenemos niños de 2 años, porque desde ahí empieza el proceso de autonomía, que es un proceso muy lento, entonces decimos, uy, no, quiere amiguitos, entonces quiere colegio. No quiere colegio ni quiere separarse de la mamá, simplemente quiere estar en contacto con más gente, con más niños de sus edades. Em, Cuando llega ese momento de que les digo de 9 años más o menos, donde hay una búsqueda de la identidad a partir de otros referentes más allá de lo que ya se obtuvo en la familia, no significa que, ay, no, entonces la educación en casa no funciona a esta edad y necesita el colegio, porque en el colegio no se socializa, en el colegio nos vemos obligados a socializar con aquellas personas que nos ha tocado sentarnos al lado, aunque me trate mal, aunque se burle, aunque sí, o sea,
hay una obligatoriedad de compartir el espacio con esas personas, aunque yo me sienta mal. Y ese aunque me sienta mal puede ser muy grave. O sea, yo que soy terapeuta, tengo casos de niñas de 11 años con intento de suicidio por bullying. O sea, son cosas súper fuertes, no son cosas así sencillitas. Pues que menos mal a mí no me ha tocado como mamá, que ojalá a ustedes no les haya tocado, pero existen esos casos más extremos. Entonces, sabiendo esto, la escuela no es el espacio ideal para la socialización, pero los niños sí necesitan socialización. Educación en casa, con la mamá, encerrado en el computador, porque estoy haciendo una plataforma o porque estoy haciendo un colegio virtual, pues no es tampoco muy sano para el desarrollo del niño. Entonces sí es importante llevarlo a estas clases extracurriculares, que conozca a otros amigos, pero además ir fomentando esos espacios con amigas, ojalá, ¿cierto? Donde los niños se puedan encontrar y podamos aprender juntos y podamos como llegar y poner nuestras, como ese pensamiento crítico, ¿no? Sobre un tema que estamos aprendiendo, dialogarlo y que cada uno muestre su postura. Todo eso es bonito, todo eso es bonito y es muy importante y es por lo que yo pues abrí la escuelita, ¿no? Entonces, Paula, te decía, pues ojalá encuentres un espacio físico donde te puedas apoyar. Desde aquí lo que yo te puedo apoyar es ayudarte a crear los proyectos de acuerdo a los intereses de tu hijo para que puedas ir abarcando todas las áreas académicas del currículum del Ministerio de Educación desde el juego, ¿no? Para que pueda haber una apropiación del tema. Muchas gracias, entiendo. Bueno, Paola, con mucho gusto. Quedo pendiente a ver quién más desea hacer alguna pregunta. En el chat te dejaron una. Sí, es verdad. La vi y se me olvidó. ¿Cómo funcionaría un día escolar con nosotros? Ok. Entonces, como les contaba, la metodología que utilizo se llama el ABP, el aprendizaje basado en proyectos. A mí me gusta empezar por escuchar a las familias y me gusta empezar por saber co- cómo la familia puede adaptar esta metodología a lo que ya tienen, ¿cierto? Por ejemplo, vivo en el campo, entonces ahí sabemos que podemos trabajar. No vivo en un apartamento chiquito. Em, mi hijo es súper brincón y no se queda quieto, listo. Entonces hay más facilidad de saber cómo vamos a adaptar el proyecto para que funcione. No, tengo una niña que se concentra, lo que más le gusta son las manualidades, ok. Entonces vamos como por ese ladito a empezar a hacer los proyectos. ¿Cuáles son tus tiempos como mamá? ¿Cuáles son tus espacios, cierto? Para dedicarle, que yo digo, con 2 horitas de la parte académica tenemos. ¿Sí? Ahora, si tenemos disponibilidad de estar toda la mañana jugando con ellos, pues genial, ¿cierto? Toda la tarde. Pero si no, no hay, realmente no hay necesidad y si no pasa nada, si un día decidimos irnos de paseo o visitar a la familia o dormir todo el día y ese día no se hizo la parte académica, no hay problema. Estoy hablando de las familias, del poder que se le puede otorgar a cada familia cuando decide hacer educación en casa. Eso es algo que yo, como proceso de acompañamiento a las familias, como escuela viva, respeto, respeto. Entonces, para mí no es que el niño no vino un día, por ejemplo, acá en el proceso presencial y va a perder el año, ¿cierto? Porque hay cosas mucho más esenciales que llenar cuadernos. A lo largo de todos estos años acompañando a las familias y teniendo el proceso pues, presencial aquí, he podido ver cuántos niños llegan con maletas grandes llenas de cuadernos repletos de sus colegios anteriores y no saben nada de lo que escribieron, no tienen nada de eso integrado. Mientras que mis niñas no llenan cuadernos, porque aquí lo que hacemos es algo que se llama Lab Book, que es como una carpeta interactiva, donde ellos van a recoger y recopilar lo aprendido dentro del proyecto. Entonces, al final del proyecto, que puede durar 3 días, una semana, depende del proyecto, aterrizamos los conceptos en una carpetica que ellos la arman con el diseño de acuerdo al tema, la dibujan, la decoran, hacen unos plegables, unos círculos, algo que gira, todo interactivo donde ellos mismos van a escribir. No van a transcribir lo que yo le diga, van a escribir lo que se les quedó. Y yo les tengo ahí, son los datos importantes de fechas, nombres, lugares, el mapa para que lo dibujen de acuerdo del tema que estemos trabajando, ¿cierto? Pero entonces, esto, esto es como que
ya, o sea, ese es como el sello. Estoy haciendo el logbook, pongo aquí todo lo que jugué, todo lo que aprendí, toda la manualidad que hice, todo lo que nos divertimos, lo pongo aquí y es como el sello de esto quedó aprendido, esto ya quedó integrado, esto es como que, como un saber que ahora hace parte de mi vida, ¿sí? Y eso lo he visto, no sé, mis niñas se acuerdan hasta ahorita juegos que hemos hecho hace mucho, ¿no? Hace años, recuerdan, ay, ¿te acuerdas, mamá, cuando la casa era el corazón y cuando las puertas eran bueno, todo lo que hemos trabajado, porque para mí me gusta es que la casa se convierta en aquello y que nosotros nos convirtamos en aquello que vamos a trabajar. Y esto pues es algo que realmente se ha ido desarrollando de la experiencia viva, de acompañar a mis hijos y a los niños. Entonces, ¿cómo es un día? Aquí, la estructura que ya tengo y que ofrezco es primero hacer una introducción al tema que se va a trabajar desde la narrativa, desde el cuento, que puede ser en un show de títeres, ¿cierto? Puede ser que si tú eres muy creativa, te gusta, te encanta jugar, depende de la edad del niño también, entonces puedes armarte un teatrino y te puedes armar unos títeres de un cartoncito y los profesores van a ser los protagonistas del tema, ¿cierto? De la historia, ya sea que estés enseñando ciencia, biología, historia, geografía, ya sea que estés viendo lenguaje, ¿cierto? Por ejemplo, un viejito puede ser el señor narrativo, ¿cierto? Un narrador y puede hablar sobre los distintos textos narrativos. Entonces él va a ser el profesor y él va a contar la historia, va a contar el viaje que se va a hacer. Entonces esa es una manera para empezar un proyecto. Entonces, cada día es diferente porque una cosa es el inicio del proyecto y cuando ya estamos encarretados en el proyecto, pues ya los niños llegan a terminar la manualidad o llegan a terminar el disfraz, ¿cierto? Entonces cada día va variando. Pero digamos que más o menos un proyecto sería, yo empiezo haciendo la narración para encantar a los niños con lo que vamos a trabajar, porque de eso habla la neuroeducación, explica que el neuroeducador lo que tiene que hacer es encantar a los niños, que tienes que atraer su atención. La atención es la base del aprendizaje, nos dice ahora la neurociencia, es la base del aprendizaje, es decir, que los niños tienen que colocar su atención para poder absorber. Entonces, ¿qué pasa en los colegios? El niño está, no sé, interesado en ver las hormigas, ¿cierto? Y está mirando las hormigas que pasan al lado del salón y en el descanso lo meten a la fuerza o bueno, toca el timbre, lo que sea, se acabó las hormigas, no nos interesa ningún adulto tu tema, te sientas acá y pones atención a lo que vamos a hacer, a la canción, al, a la matemática, lo que sea que vayamos a trabajar, no lo estamos trabajando desde tu atención. Te estamos sacando de tu interés y te estamos obligando a que nos pongas cuidado, pero no te estamos encantando. No estamos buscando atraer tu atención. Simplemente estamos diciendo, oye, escúchame. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que la mayoría de niños no entienden, no escuchan y los calificamos de déficit de atención. ¿Cierto? Entonces ahora resulta que todo el mundo tiene déficit de atención, pero ¿qué ha pasado? El colegio se ha quedado atrasado. El colegio no está al día con lo que es la neuroeducación. Entonces no están los profesores recibiendo la formación necesaria para atender a los niños hoy en día que están sobreestimulados por la vida digital en la que vivimos, ¿cierto? Entonces ahí tenemos un asunto real concreto, que es que los niños, pues en este momento, en esta vida, están acelerados, porque nosotras mismas estamos aceleradas, ¿cierto? Las familias viven a mil, estamos estresados, tenemos que hacer un montón de cosas, estamos emprendiendo y estamos criando, entonces estamos acelerados y cumplir con el colegio y cumplir con el trabajo y además tenemos las pantallas que vienen a ser un elemento muy importante porque también generan más estrés. Entonces los niños están sobreestimulados con carga académica, con pantallas, lamentablemente con muchas ausencias de juego, ¿cierto? De espacios de juego. Entonces vienen con esa ya, digamos, ese detalle de sobreestimulación. Aparte, los adultos no le ponen atención a lo que ellos les interesa, entonces son como arrancados de sus intereses y son obligados a poner atención.
¿Qué hacen los niños? Pues llenan cuadernos, se preparan para el examen, pero no pasó nada adentro. No hubo un ¡wow! Aprendí, ¿sí? Como como viste, mamá, sí, no pasa eso. Con muchas cosas en los colegios, lamentablemente, no está pasando eso como, mamá, hoy aprendí eso, ta, ta, ta. En algunos colegios sí, con algunos profesores sí, en algunas materias sí, con algunos niños sí, pero lamentablemente no es lo común. Ya no es lo común. Entonces, entendiendo esto, desde esta comprensión de que somos nosotros los adultos los que debemos encantar, el proyecto siempre empieza con esto, con un cuento, con una narración, con un profesor que viene flotando, con un títere, con un cartón, con algo que va a llamar su atención, ¿cierto? Con una historia. A veces no es una historia, a veces es un círculo de palabras, a veces nos sentamos y yo empiezo a filosofar con ellos y es bellísimo. Bueno, yo tengo niños acá presencialmente, son niños de 8 años a 11 años. Entonces ya tengo niños grandecitos, entonces pues la dinámica es muy diferente, ¿no? Si tuviera niños pequeños. Pero incluso les gusta cuando hacemos todo esto del teatro y esto. Así inician los proyectos con una introducción que propongo yo desde la necesidad de atraer su atención y luego hacemos un proceso donde ellos, eso que escucharon, esa historia que escucharon, la van a representar con su cuerpo. Eso sí lo aprendí con la pedagogía Waldorf, la importancia de trabajar con todo el cuerpo. Porque, claro, si yo muevo mi cuerpo, estoy presente, estoy sintiendo lo que estoy haciendo. Y si al mover mi cuerpo estoy presente y estoy hablando de los planetas y de las galaxias, pues eso se está quedando en mi cuerpo, en mi memoria celular. Entonces trabajamos con el cuerpo, la representación. Y ahí, bueno, a veces se nos pueden ir varios días porque entonces ya empiezan todos a querer decidir el personaje, luego a decidir hacerse el disfraz, luego los elementos y luego hacemos la obra de teatro para nadie, no la presentamos a nadie, para nosotros, ¿es cierto? Incluso a veces sucede que termina la pieza teatral, que puede durar, no sé, 15 minutos, ¿no? O 10 minutos, el juego, ¿no? De representación, el juego de roles, y entonces dicen, otra vez, pero ahora yo soy tales, y yo soy tales. Entonces toca volver con el juego porque ellos quieren hacerlo, quieren realmente comprender eso que está pasando, quieren vivirlo, ¿cierto? Y bueno, acá yo juego con el río del tiempo, el túnel del tiempo, hacemos viajes, ¿cierto? A otros lugares, bueno, nos convertimos en células, nos convertimos en moléculas, en el fitoplancton, nos convertimos en todo aquello que queremos aprender y descubrir. Luego de ese momento, entonces hacemos una manualidad, porque también recogido de la pedagogía Waldorf, después de hacer el proceso con el cuerpo, que es motricidad gruesa, se puede trabajar motricidad fina. Entonces ahí trabajamos para seguir ya. Al hacer todo este proceso con los dedos, estamos activando un montón de redes neuronales. Entonces, luego de trabajar con todo el cuerpo, vamos a trabajar aquí y vamos a mientras todo esto va pasando, la narradora, que en este caso soy yo y en este caso serían ustedes las madres, ¿cierto? Acompañando a sus hijos, van ayudando a aterrizar conceptos. ¿Qué significa? Que en el juego de roles uno va acompañando y va diciendo, eso no pasaba, o eso pasaba de esta manera, ay, ahora pasaba esto, y ellos lo van representando, ¿cierto? Uno va guiando. Esa es la educación viva que se mueve y acompaña lo que ellos ya traen, que es el aprendizaje natural. Y luego, entonces en la motricidad fina también vamos aterrizando más conceptos. La narración va diciendo más cositas, ¿sí? Sobre el tema que estamos trabajando. Más nombres, más detalles de todo el tema. Y luego, entonces, bueno, hacemos la manualidad entre todos y luego, como les decía, al final venimos a hacer el logbook, que es la carpeta interactiva donde recogemos todo lo aprendido. Ahora, después de hacer todo este proceso, antes de pasar al otro proyecto o al subproyecto, porque igual los proyectos están todos enlazados, es como toda una narración grande, eh, antes de pasar al otro temita, hago como un tipo examen
que es un juego donde nos sentamos en círculo y jugamos a, bueno, acá no sé cómo se llama en otros lados, acá en Colombia es el tingo tango, ¿cierto? Que pasamos la pelotita y cuando digo tango, al que le tocó la pelota, pues entonces tiene que hacer tiene que responder la pregunta. Entonces ahí vamos haciendo como, y si no se acuerda el niño, si yo hago una pregunta y el niño no se acuerda, entonces llega y decimos lo del juego. Hablamos del juego. O alguien más le dice, cuando te vestiste como no sé quién, o cuando hicimos no sé qué, ¿te acuerdas que estábamos arriba o abajo? Andrea, tienes el micrófono abierto. Y listo, gracias. Gracias. Entonces ese sería como decir el examen, como para ver qué se nos quedó, para recordar, y hacemos como un resumen chiquitico, ¿no? En unos 10 minuticos, lo que hemos trabajado en toda esa semana, ¿no? Como para hacer un recorderis. Incluso luego, como les digo, que cada proyecto se conecta, ¿no? Porque estamos como en una narración continua, un tema nos va llevando al otro de acuerdo a las preguntas que surgen de ellos. Entonces, en algún momento podemos retomar un tema, ¿no? Importante volver para conectar con lo que estamos ahí, viendo cómo todos los saberes se conectan, cómo realmente no hay una división, ¿no? Que ese es otro aspecto importante del ABP, que en los colegios es matemática, es como una línea aparte, lenguaje es una línea aparte, historia es una línea aparte, biología es una línea aparte. El ABP nos ayuda a confluir todos estos saberes para entender que todo, pues que no está así dividido, ¿no? Sino que todo realmente se necesita, ¿no? Todos los saberes necesitan de los otros para poder sentir que hace parte de la vida. Bueno, ¿qué más? También hay otra preguntita ahí en el chat otra vez. Dice, es decir, que ustedes ponen los temas y nosotros por medio de nuestra creatividad jugamos para que aprendan el tema. Yo les doy todo, o sea, yo les doy todo, todo detalladito, lo que se va a hacer, los materiales que necesitan, si necesitan la narración, se las doy la narración escrita, el cuento, ¿sí? De introducción, ustedes deciden si lo hacen en títeres, cómo se sientan cómodas, ¿no? O sea, les doy opciones también, porque hay mamás que como que no, que pereza eso, ponerse a hacer títeres y no sé qué, entonces simplemente le cuentan la historia, ¿cierto? Pueden imprimir lo que yo les escribo y leerlo, ¿sí? Como un cuento, como cuando se lee un cuento, ¿sí? Entonces depende. Habrá mamás que digan, no, listo, Vanessa, con eso tengo, con que me des el título, yo ya, ¿cierto? Me lanzo y yo conozco a mi hijo, sé lo que le gusta y vamos a inventarnos todo. Pero desde aquí lo ofrezco todo detalladamente, todo. El cuento, el proyecto, con cada uno de los elementos que se necesitan para realizarlo, con los objetivos, lo que se va a aprender, ¿sí? Me gusta, como les decía, empezar por conocer a las familias y porque las familias puedan ser co-creadoras, porque tú puedes llegar y buscar currículos abiertos, ¿no? En internet, ¿no? Como, bueno, ¿qué tiene que aprender un niño de 6 años? ¿Cuáles son los temarios? ¿No? Y buscas y encuentras un temario, pero luego, ¿qué haces con ese temario, cierto? ¿Cómo realmente le llegas al niño? Entonces, para mí es importante, por eso al comienzo, conocer un poquito a la familia, cómo se siente la familia, cómo está el vínculo emocional también entre niño e hijo. Siempre me gusta contarles de una experiencia una vez una mamá que me decía, Van, es que tengo los materiales más caros de Montessori y en una vitrina y cuando le pongo a mi hija el material en la mesita a la hora del trabajo, no quiere hacer nada. Y yo le dije, mi amor, saca todo eso de la vitrina, no lo pongas en una hora específica y para decir, vamos a trabajar esto y en la mesita, sino que déjaselo ahí entre los juguetes, para que haya una primera experiencia emocional con el material de trabajo. Necesitamos que los niños activen todo el cerebro emocional con respecto al aprendizaje. No podemos pretender que niños, principalmente menores de 8 años, donde todavía les decía la onda neuronal está en un ritmo de ensueño, de imaginación, de fantasía, lleguen y entiendan que tienen que estudiar. O sea, eso no lo van a hacer.
no van a decir, ah, yo tengo que estudiar por el bien de mi futuro. Ellos no están en esa capacidad neurobiológica para poder entender que tienen que aprender para que tengan un buen futuro. Entonces tenemos que llegarles a través del juego y de la cotidianidad, de la familiaridad y de la amabilidad. Ya luego, cuando estén más grandecitos, pues ellos ya van a ver como, ya están encantados. O sea, lo principal es no cortarle las ganas de aprender, ¿sí? ¿Cómo lo ven? A mí me gusta mucho. Yo en la experiencia que tuve con mis niños en el colegio, aprecié mucho eso, ¿no? Que también era basada en proyectos, pero justo lo que no estaba segura era para continuar en secundaria con esto mismo. Eh, Porque bueno, ahora hemos accedido a una currícula, así se dice, ¿no? El currículo de secundaria, que igual no me presiono ni a mí ni a mi hijo para seguirlo, lo estamos haciendo muy poco a poco, como también escogiendo los temas que él quiere ver y hasta dónde quiere y puede. Este, pero bueno, sí se ha vuelto un poco más mecánico, tal vez, ¿no? Entonces sí me encantaría tener esa guía. No sé si será posible y aplicable para secundaria. Sí, claro, claro. Yo tengo tres niñas, como te digo, son las tres mayores que tengo de 11 años, ya están en sexto grado, pues que acá en Colombia se dice sexto, que en Perú sería el primero de secundaria. Y, y una de las niñas principalmente, la otra, bueno, es mi hija y la otra es hija de una amiga también siempre ha hecho educación en casa, entonces está más familiarizada con esto de jugar para aprender. Pero tengo una niña que llegó recién este año que venía de estar escolarizada en un colegio público toda la vida y tanto ella como la familia está feliz porque ya había perdido su infancia. O sea, esa niña ya no estaba jugando, ya no sabía lo que era correr, reír, era entrando como en un aburrimiento, en una depresión por cumplir con tareas, cumplir, y además no estaba entendiendo nada. Entonces, incluso, ¿no? Algo que hemos visto y que, bueno, siempre lo he visto, es cómo se le queda cuando se juega. O sea, yo veo a mi hija de 11 años ahora y veo a esta niña, por ejemplo, debe haber ganado un montón de exámenes porque se preparó para el examen, pasó de año, cada año, hasta sexto grado de secundaria. Seguro llenó muchos cuadernos, ¿cierto? Y no, o sea, nada de eso está dentro de ella, nada de eso. Todo eso quedó allá, en el cuaderno, en el examen, en la nota, pero nada de eso quedó. De hecho, hablé con la familia o sea, tenemos que hacer un retroceso, un poquito, pues retroceso entre comillas, yo no le llamo retroceso, no tenemos que ir a llenar espacios vacíos, ¿cierto? Entonces, menos mal la familia está de acuerdo porque toca y están jugando. Entonces, muchas veces creemos, no tengo un niño de 10 años, de 11 años, 12 años, a él ya no le va a gustar nada de esto, pero mentiras porque todavía ellos son niñitos, ¿sí? Y les encanta, sino que no, a veces la sociedad, empezando por nosotros, es como, no, tú ya estás muy grande para eso, tú ya estás muy grande para eso. Y los vamos como agrandando sin darnos cuenta cuando ellos todavía quieren jugar, ensuciarse, correr, saltar, gritar. Entonces, cuando les otorgamos el espacio adecuado, se sueltan, se abren y lo pueden hacer. Entonces, muy bonito. También, Paola, si te animas para que trabajemos desde ahí. Gracias. Bueno, quedo atenta a ver alguna otra pregunta con toda la libertad. Bueno, yo sigo preguntando, ¿cuál sería el costo para recibir esta asesoría, este acompañamiento? Bueno, entonces depende, Pau, como tú estás en Perú, nos toca hablar en soles, entonces eso sí, me vas a dar una esperita, de pronto me abras al WhatsApp y ya cuadramos bien, porque también toca mirar, porque tú no necesitas estar, pues la certificación de acá no te sirve, no necesitas estar en el colegio con el que estamos asociados para certificar, ¿cierto? Entonces, tú me das la esperita, me escribes al WhatsApp y con mucho gusto ya sobre eso lo conversamos ahí. Bueno,
Listo, gracias. Pero la idea sí es una mensualidad, ¿cierto? Para poder acompañarte en los proyectos mensuales. Bueno, ¿alguien dijo algo más? Ah, sí, ¿desde los cuántos años se puede iniciar con la educación en casa? Pues te cuento que yo empecé cuando nació mi última hija, que ahora tiene 9 años. Cuando ella tuvo 1 año y medio, que empiezan a caminar, empiezan a explorar, yo empecé a hacerle actividades a ella, juegos sensoriales, juegos de motricidad gruesa, que de hecho tengo familias a las que las asesoro en ese tema porque es muy bonito. Esa etapa es muy bonita, es muy importante darles mucha confianza y acompañarlos para que ellos puedan ir cumpliendo eh, esos deseos que tienen de lograr pequeñas metas en cuanto a la exploración motriz, que es la búsqueda de su propia autonomía, desde la seguridad, desde la protección. Entonces, realmente se puede empezar a acompañar a los niños, no con estimulación temprana, sino con un acompañamiento consciente en la propia búsqueda que tiene el niño naturalmente cuando empieza a moverse y a desplazarse, y se le puede hacer muchos jueguitos sensoriales. Entonces yo desde chiquita con mis hijas y con otras pues familias a las que he acompañado, son juegos sensoriales al inicio, juegos de motricidad gruesa. Ya cuando empiezan 2 años, 3 años, empezamos ya, además de juegos sensoriales y juegos de motricidad gruesa, meter juegos de motricidad fina, ¿sí? Si se entiende, ¿no? Juegos de motricidad gruesa es que muevo todo el cuerpo, son como más de trepar, de saltar, como circuitos, ¿no? Como si fueran circuitos de retos y eso. Juegos sensoriales, que es lo primero, son como que me unto y puedo tocar, entonces prepararles diferentes espacios para que puedan explorar las diferentes texturas, no solo con las manos, con los pies, con todo el cuerpo. Muy, muy importante, en contacto directo con la naturaleza. Y luego vendría lo de la motricidad gruesa, que les decía, los circuitos de retos y esto, que no suelta la necesidad sensorial. O sea, cuando aparece la necesidad motriz, no desaparece la necesidad sensorial, sino que se suma. Y más o menos de 2 años, 2 años y medio, 3 años, depende de cada niño, empieza la necesidad de motricidad fina, pero tampoco desaparece la motricidad gruesa ni el juego sensorial, sino que se suma, ¿sí? Y ya ahí se pueden hacer un montón de jueguitos de motricidad fina. Un momentico, por favor. Papá, en la maleta de papá. Listo, gracias. Entonces, eso. Entonces ya luego la motricidad fina y ya ahí, más o menos a esa edad, 4 años, ya aparece el deseo de querer descubrir cómo se escribe, cómo se lee, ¿cierto? Entonces, a través del juego sin presión se puede empezar con introducciones, con juegos que sean como una preescritura, prelectura, prematemática, ¿cierto? Entonces se puede empezar desde chiquiticos. ¿Alguien más con alguna pregunta? ¿Qué costo tiene la mensualidad y cómo sería el proceso para iniciar? Bueno, por favor, dime qué edad tiene tu nene, tu nena, para poder saber qué es lo que se va a trabajar, ¿cierto? Em, no sé si estás en Colombia, si estás en otro lado, en otro país, para poder saber en qué moneda también contarte, ¿sí? Y 2 años y medio, ¡ay, qué ternura! Estamos en Colombia, listo, listo. Entonces, miren, ¿y estás en Pereira? No. Bueno, aunque igual ahorita no tengo niños pequeños. Ahorita no tengo niños pequeños porque en Bogotá, ok. Entonces, bueno, la mensualidad, Julie, son 250, ¿cierto, Julie? Sí, gracias. Es que lo que pasa es que tengo varias mensualidades, manejo varios precios, ¿cierto? Porque es el precio presencial aquí, el precio por el currículum, que como sin acompañamiento, ¿cierto? Y el currículum con acompañamiento. Entonces, el con acompañamiento, que sería el que estamos ofreciendo aquí, son 250.000 pesos mensuales. Para Paola, eso sería, no sé si Paola se fue o sigue por ahí.
Ahí está. Serían entonces 250 soles mensuales. Esa sería la mensualidad de acompañamiento. Gracias, Jun. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Mi Cami, ¿tienes alguna preguntita por ahí? Bueno, Vani, ¿me escuchas? Sí. Ok. Digamos que básicamente yo no soy muy digamos, yo no peleo hoy en día mucho con el tema de la tecnología. Creo que puede ser una gran alianza para nosotros, pues siempre y cuando no la veamos como tan alejada de nosotros, porque o sea, nacieron en esta era y no los podemos como devolver a nuestra era. Antes somos nosotros los que debemos aprender de esta era para no estar atrás, por decirlo de alguna forma. Es más, a mi hijo le encanta Minecraft y yo buscaba apenas esto cómo se le puede mezclar al estudio, cómo Minecraft, es que aunque es algo digital, pero ese hombre crea puentes, crea casas, una cosa y la otra. Entonces yo como mamá, ¿qué tuve que hacer? Pues meterme en su mundo, que no quiere decir que me parezca genial. Yo quisiera estar escribiendo, yo quisiera estar haciendo otras cosas. Uno dice, uno siente perder el tiempo cuando juega videojuegos con un hijo, pero cuando no se mete como en ese mundo, mira que de verdad son alianzas que podemos utilizar. Entonces yo sé que hay muchos que creemos que las redes quizás llegaron, redes no hablemos de redes sociales, la tecnología llegó y nos asusta mucho el que tengan acceso tan rápido a ella, pero creo más bien es como falta de nosotros sentarnos con ellos, porque uno empieza a hablar su mismo diálogo. Él me habla de diamantes, él me habla de un poco de elementos dentro del juego, entonces yo ya le hablo de acuerdo a ese lenguaje, y creo que lo más importante es qué lenguaje está utilizando el niño y con ese lenguaje empezar a, lo que decías tú, seducirlo, sin alejarlo, porque en lo que más alejamos, más lo seduce. Y lo digo por Mm, experiencia propia. Nuestros papás le decían por allá no, por allá no, por allá no. ¿Y para dónde se iba uno? Para allá, ¿cierto? ujú, Entonces eso es lo que no queremos con nuestros hijos. De pronto como para inducir aquí como otra pregunta con respecto a eso. Y porque obviamente con decir 2 horas catedráticas basta, uno dice, Dios mío, ¿qué voy a hacer el resto del tiempo? Y de pronto en ciudades que no tenemos mucho acceso a muchas cosas. Yo estoy en Buenaventura y literalmente aquí la gente todavía es muy retrasada en ciertas cosas, entonces culturalmente también es muy pesada. Entonces tú ves, sí, actividades curriculares, sí, pero tú ves la forma en que hablan, en que tratan. Entonces las cositas hacen que uno como que diga, ¿será que esto sí lo puedo hacer? Cuando no hay ujú, otros espacios como muy adecuados para ellos. ujú. Bueno, a ver, primero con el tema de las pantallas, es cierto lo que dices y por ejemplo, justo que tu hijo quería empezar con el tema de matemáticas, esto es perfecto como lo de Minecraft. Lo que yo sí te invitaría es a no quedarnos en la pantalla y sacar a Minecraft de la pantalla y que acá lo hemos trabajado y una vez vino un niño todo con el tema Minecraft y entonces dije, listo, ¿yo qué hago? Para que este niño me mire y nos mire a nosotros y él está es metido en Minecraft. Entonces cogimos y nos pusimos a hacer ese día, que fue como un día que él llegó con toda esa emoción, creo que se había visto la película y no sé qué. Entonces nos hicimos trajes con cartón y entonces hicimos los diamantes. Entonces yo a los diamantes les ponía operaciones matemáticas y los escondí por toda la casa. Entonces mientras ellos se disfrazaban en una zona, en otras partes yo les escondí diamantes y que ellos con el pico de cartón y se fueron a jugar no sé qué y solo podían quedarse con el diamante cuando resolvieran la operación matemática. Entonces, fue súper divertido, se quedaron jugando como 2 horas, no querían salir del tema, estaban haciendo matemáticas y no querían salir del tema. O sea, tú le pones a un niño el cuaderno y le pones las operaciones y apenas ve eso, sí, y ahí estuvieron 2 horas ellos porque ellos querían.
y ponnos más, y yo ahí escribiendo puro cálculo mental, ¿cierto? Entonces, esto está muy chévere y sí se puede utilizar todo lo que ellos ya tengan de interés, se puede utilizar para poder hacer las actividades, porque es eso, meternos al mundo de ellos. Pero sí te invitaría es eso, a no quedarnos con la pantalla sola, sino a sacar el tema de la pantalla afuera, al cuerpo, ¿sí? Porque si no, ahí sí se puede quedar como, o sea, los niños empiezan como jugando, como despacio, como poquitos, pero si no ponemos los límites claros, si no hay un control, eso se puede salir de las manos. Si no hay presencia, se puede salir de las manos, lo digo por experiencia con mi hijo de 18 años, o sea, eso toca estar ahí y yo lo que siempre le digo a mi hijo es, a ti te gustan tantas cosas que necesitamos darle tiempo a eso que también te hace feliz, como el piano, como la piscina, ¿cierto? Porque llega un momento en el que si los vamos dejando mucho, eso es demasiado atractivo y empiezan a generar amistades a través de esos lugares, de la pantalla y se vuelve su mundo. Y se vuelve su red de amigos y se vuelve su familia, esa tribu que todos necesitamos y que los niños, como les decía, llega un momento en que ya no quieren solo mamá, sino que también quieren muchos amiguitos, pues llega un momento en que van llenando ese espacio, esa necesidad de interacción constante cuando empiezan a tener amigos virtuales. Entonces eso es delicado, eso sí se los digo por experiencia propia, porque aquí ha sido un tema muy delicado con mi hijo mayor, como de estarlo siempre sacando. Entonces, y lo mismo, nosotros entramos como muy inocentes con el tema, como que está haciendo puentes, está haciendo, no, esto es muy importante, se va a volver más inteligente y no sé qué, y es real, pero hay que cuidar que su vida social no vaya a quedar atrapada ahí, principalmente. Eso sí me gustaría decirte, Julie, con todo el amor a través de la experiencia propia que he tenido con ese tema. Sí, siempre con mucho límite y control sobre ese tema de las pantallas, pero claro que se le puede sacar harto provecho. Por ejemplo, los documentales, o sea, parte fundamental de la educación con mi hijo mayor en todo lo que ya fue, digamos, séptimo, octavo, noveno, fueron los documentales. O sea, eso fue parte muy, muy importante. Documentales y luego el diálogo y luego hacer algo con esto, ¿no? Y él, que también es súper tecnológico, entonces llegaba un momento en que yo antes hacía que hacíamos el cómic, ¿no? O algún proyecto con lo que habíamos aprendido y habíamos absorbido en el documental y luego llegó un momento en el que él ya quería, ya no quería el papel, sino solamente lo digital. Entonces ya empezó a hacer, fue, ¿cómo es que se llama? Hacer videos. No, yo te voy a dar mi narración, pero con video. Entonces ya todo se volvió como ahí, todo quedaba en la pantalla. Entonces sí es importante como sacarlos para la vida también. Bueno, voy a mirar otra preguntita que salió aquí. Ah, bueno, Camila, si algo necesitas, puedes escribir si quieres. La matrícula. Mira que si tú no vas a meter, como tu niña tiene 2 años y medio, ¿cierto? Que eres tú el que tiene la niña de 2 años y medio, ¿cierto? Como no vas como de 2 años y medio no necesitamos certificar, entonces no hay necesidad de pagar matrícula, ¿sí? Porque la matrícula va directamente al colegio para que ellos hagan un proceso de ingreso al CIMAT, pero eso es a partir de los 6 años. Entonces, con los niños pequeños no hay necesidad de pagar matrícula, con la mensualidad está bien. Y ya arrancamos con el acompañamiento con los proyectos, que con los niños chiquitos es súper lindo. Y miren que, por ejemplo, esa edad, 2 años y medio, y con mis niñas veíamos el tema de la familia, ¿cierto? Del cuerpo humano, que es lo primero, ¿no? Cuando un niño está así chiquitico, además de los juegos de motricidad gruesa, es como dónde estoy ubicado, ¿no? Cuáles las partes de la casa, las partes del cuerpo y todo eso que se ve normalmente en los jardines, pero entonces normalmente en vez de verlo en cartillas, ¿no? Con muñequitos, entonces lo trabajamos con el cuerpo. Entonces, con mis niñitas era, bueno, para entender como el tiempo, que es algo muy importante, porque los niños pequeños no tienen una área del cerebro que está encargada de comprender el espacio y el tiempo, no la empiezan a desarrollar, sino como a los 4 años empieza un lento proceso para poder comprender el espacio y el tiempo. Más o menos a los 8 años ya, ¿cierto? Pero antes de eso es muy difícil y por eso pensamos que son impacientes.
pero no son impacientes, es que ellos no tienen la capacidad de entender el espacio y el tiempo, no está activa esa red neuronal, está, porque nosotros cuando nacemos tenemos todo digamos, el trabajo, como decir, el tapete puesto, pero se va activando poquito a poco. Entonces, tenemos la capacidad para comprender el espacio-tiempo, pero no la comprendemos todavía porque esa área está, como decir, dormidita. Nos falta bastante experiencia en la vida para poder ir comprendiendo eso. Entonces, una manera muy importante de ayudar a que los niños comprendan los procesos, para que eso les ayuda mucho a adquirir más paciencia, es entender lo que ellos están haciendo, es ser nosotros también como un poquito narradores y traductores de su día a día. Y con mis hijas lo trabajábamos mucho a través de los muñecos. Entonces al bebé, ¿cierto? Lo baño. ¿Qué sigue? Ah, sí, le doy el desayuno, vamos a prepararle y a preparar la masita, que ese también es un juego sensorial, que ese también es un juego de motricidad fina, que este trabajo activa las redes neuronales. Entonces tenemos ya la comprensión de que después, ¿qué pasa con ese niño? Lo bañamos, que sigue, ay, hay que secarlo, no sé qué. Y todo eso lo trabajamos incluso las rutinas, ¿no? Que queremos que vayan integrándose, que primero come para ir al parque, también todo eso lo trabajamos como ese juego de roles donde ella hacía eso con su muñeco y eso nos sirvió muchísimo. Para darte una idea de que el acompañamiento no solamente es un juego sensorial, juego de motricidad gruesa, sino que también es en toda esta comprensión de quién soy yo, dónde estoy y qué me está pasando, ¿cierto? Que es muy importante en ese momento de la vida. Listo. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. María Alejandra, Alexis, Andrea, no sé si tienen alguna pregunta sobre sobre la escuela viva, que al final es una propuesta que nace con el deseo profundo de respetar las infancias, ¿sí? Porque lamentablemente, pues no, este mundo no, como que no está hecho para los niños, ¿cierto? Entonces ya como que se pone no sé, un juego infantil, es una heladería y creemos que ya estamos haciendo mucho por la infancia, pero lamentablemente los niños necesitan una mirada más detallada de sus procesos, de sus distintas etapas madurativas, para acompañarlos de acuerdo a lo que ellos necesitan. Y con respecto al aprendizaje, les juro que un juego con mamá, un juego con papá, va a ser muchísimo más significativo que ir al colegio llorando y que tengo que pintar sin salirme de la raya. Hola, quería preguntarte, a ver, vamos a ver qué dice aquí María Alejandra. Quería preguntarte si podrías compartir este video para compartirlo a una amiga que vive aquí en Pereira y está teniendo problemas con su hijo en el colegio. Claro que sí, ahora cuando terminemos, les comparto. No sé qué, María Alejandra, si compartimos tú y yo algún grupo de WhatsApp o si fue que llegaste a través de Juliana. Eh, pero bueno, en cualquier caso te llegará el video y yo lo vuelvo y lo comparto. Ah, listo, en la tía mamá. Yo vuelvo y les comparto ahí. Eh, pues acá tengo, como les decía, tengo niños de 8 a 11 años. Tengo dos gemelitas de 5 años. Entonces estoy recibiendo desde los 5 años. Pero estas dos gemelitas son hermanas de otro niñito más grandecito, entonces por eso vienen y se quedan. Pero los proyectos están todos más enfocados en primaria, ¿sí? Entonces, digamos, esto acá yo les llamo es una primaria divertida. Bueno, entonces, no sé, ¿alguna otra preguntita para ya ir cerrando? ¿Cómo ves tú el tema de que no comparta tanto con otros niños? Bueno, les digo que cuando están pequeñitos realmente no necesitan. O sea, los niños pequeños quieren mamá, quieren papá. Principalmente quieren mamá y quieren mamá. Maravilloso si tienen un papá presente que también ha formado un lazo y que entonces ellos digan papá, 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 ¿cierto? Entonces,
quieren ver a otros niños, sí, pero con mamá y papá, que eso es lo que les decía ahorita. Muchas veces nos confundimos y decimos, no, mi niña de 1 año y medio, de 2 años, ama a los niños, les encantan los niños, ya está pidiendo colegio. Y no está pidiendo colegio, no está pidiendo separarse de mamá y papá. Simplemente está pidiendo espacios para niños. Lamentablemente no existen. O sea, existen jardines, pero no existen espacios, bueno, muy difíciles, ¿no? Encontrar espacios donde mamá pueda ir y los niños chiquitos jueguen, más allá de los centros comerciales que son momentáneos y que no se puede generar un lazo con esos niños porque pues se les ve esporádicamente. Entonces, yo invito a que formen tribu, a que se junten con las mamás que tienen los niños de las otras edades y que se puedan juntar y que se puedan, no sé, por lo menos cuadrar 1 vez a la semana, 2 veces a la semana, pero que sea como rítmico para que el niño vaya formando ese lazo. De todas maneras, cuando están pequeñitos no tienen la capacidad de prestar y pues ya que me lo preguntas, no es bueno obligar a prestar. Que algo muy importante también y les cuento, yo acompaño también a familia, a propuestas educativas que están desarrollándose. Las acompaño en este tema de la educación emocional para saber cómo acompañar la resolución de conflictos infantiles, porque para no caer en que el niño grosero, el niño malo, ¿cierto? Y ay, este pobrecito, sino que acá hay un malentendido y vamos a escuchar a ver qué pasó y qué sentiste. Ay, tú también querías ver este juguete. Se lo prestamos un ratito, lo mira y ya te lo devuelve. Sí, entonces nosotros los adultos tenemos que ser ese puente, ese traductor del mundo emocional infantil que ellos no tienen filtro, que ellos no tienen esta neocortes activado, por lo que todo lo que va directo al cerebro emocional y gritan, lloran, patalean, porque no hay un freno para eso, no hay una capacidad neuropsicobiológica para frenar. Entonces los niños no pueden controlar sus emociones. ¿Qué necesitan? Que un adulto controlado, que ya tenemos la capacidad, podamos acompañarlo. Ay, ¿qué pasó? Estás triste, te enojaste, tú querías ese juguete, esperamos un ratito. Entonces ahí para empezar a enseñar los turnos, para empezar a enseñar a compartir, pero no desde el discurso tienes que compartir o desde jalarle de la mano para que le dé al otro, ¿cierto? Porque desde ahí ya estamos pues enseñándoles a jalar de la mano, ¿sí? Entonces, sí, a ver, perdón. Em, sí, claro, el acompañamiento es virtual. Chao, Paola, que estés bien. El acompañamiento es virtual, es como les digo, no es con los niños, sino con las familias, ¿cierto? Con mamá, con papá, es una asesoría, es como pasarles todo el A, B, C para poder hacer este acompañamiento a los hijos desde el juego, desde la conexión emocional, ¿sí? A ver, aquí hay otra pregunta. Buenas tardes. En el caso de tener la custodia compartida y el padre todo es un conflicto, ¿se podría llevar a caso esta clase de educación? Eh, bueno, hay que generar ese diálogo con el papá. Eh, no sé, depende, o sea, si la comunicación es muy difícil, según lo dices, sí, todo es un conflicto. Hay que hablar las cosas, ¿cierto? O sea, que tengamos la pareja al lado, o sea, que tengamos eh, la pareja en otro lado, hay que hablar las cosas. O sea, yo estoy estudiando este tema, quiero que lo conversemos, para mí es importante, es por el bien del niño, por el bien de la niña, necesitamos hablar eso, necesitamos poner este tema sobre la mesa. Mira, he estudiado esto, me estoy informando sobre esto, pasarle videos, pasarle información, ¿cierto? Es posible que no se dé que no se pueda dar la decisión tan rápida como uno quisiera, ¿cierto? Pero, ok. O sea que la comunicación, cero, cero la comunicación. Pero tú puedes tomar la decisión o no. O sea, tú puedes tomar la decisión o quién él es el que paga el colegio, no sé, de qué edad es tu niña, tu niño, cómo está siendo la situación hasta ahorita, ¿no? O es una bebé y todavía, y simplemente tú lo estás pensando. Es mucho más fácil cuando están pequeños
poder tomar la decisión que sacarlos del colegio. O sea, en este tema en particular donde padres separados con una mala relación, claro, si tú lo sacas, entonces ya el padre lo ve como una falta al derecho, al derecho de estudiar del niño y pues sí pueden haber problemas, ¿no? Pero depende todo de cómo sea el diálogo, de la edad de tu niño, de tu niña, no sé, no sé, la verdad, esto es como una pregunta súper particular. Tocaría, ¿cierto?, verlo aparte, una sesión aparte para poder comprender mejor el escenario de infancia de ese niño, de esa niña que está con esa mamá y ese papá por separados y poder mirar qué herramientas tiene cada uno de ustedes para poder acompañarla. Tiene 4 años. Lo único favor es que tengo una medida de protección a favor de niño y mía. Ok. Bueno, no sé, tal vez si todo así, si todo es por juzgado y si ni hablas con él, tal vez lo mejor sea conversarlo, porque esto ya es muy común, o sea, esto ya es normal. Lo bueno, algo bueno de la pandemia fue que la educación en casa se volvió famosa, ¿cierto? Antes la educación en casa era como de algunos cuantos. Y ahora no, porque como la pandemia nos llevó a todos a los colegios virtuales, entonces ahora no se tiene mucho conocimiento de la educación en casa. La mayoría de gente piensa que es un colegio virtual, pero por lo menos se sabe que existe. Ah, no, mi hijo no está yendo al colegio porque estudia en la casa. Lo primero que va a pensar la gente es, está en un colegio virtual. Está bien, es normal. Muchos niños ahora estudian en casa, estudian en un colegio virtual. La educación en casa no es meter a los niños en un colegio virtual, ¿cierto? Pero en el colectivo hay ese imaginario hoy en día que por lo menos ya se sabe qué es, ¿no? Se sabe que se puede, que no es ilegal, que no es que se le está haciendo un daño a un niño porque no se le está llevando a un colegio. Entonces, de pronto puedes conversarlo con las personas, no sé, si estás en Colombia, si es con bienestar familiar, si es con quién, ¿no? Como mi hija va a entrar en un proceso de educación en casa, tal vez te haga sentir más segura eso, porque entonces así es tu decisión apoyada por el Estado, no sé. Como te digo, es un caso muy particular y habría que mirar cuáles son las herramientas, porque si tú tienes la capacidad de decir, voy a hacer educación en casa, y el papá no puede decir nada, o aunque diga lo que diga, no tiene cómo perjudicarte con eso, pues bueno, es tu decisión. Tú eres la mamá, ¿sí? Bueno, amores, no sé si hay alguna otra pregunta para ya despedirnos. Eh, Aquí había una pregunta: ¿con qué intensidad horaria se maneja? Ok, yo les paso el proyecto, como les digo, y ya ustedes pueden, si se demoran, el proyecto se puede demorar una semana, ¿cierto? Se puede demorar un mes, se puede demorar, depende del proyecto, depende del tema de interés del niño, depende de la posibilidad de ustedes, ¿sí? Eh, Va a ir variando, ¿sí? Va a ir variando, entonces lo trabajamos a día de manera individual a través del WhatsApp privado con cada uno de ustedes. Listo, Vanessa, yo quiero tomar la asesoría, te pago la primera mensualidad, los intereses de mi niña son esto, la edad es esta, quiero hacer esto con ellos, con él, ¿cierto? Mis necesidades como familia son estas. Entonces ahí arrancamos. Yo les pongo una propuesta de proyectos, ustedes eligen con qué quieren empezar y ya empezamos a hacer el proyecto detallado. Depende, o sea, si pueden hacer. Hay otra cosa, como el que me estaba preguntando, eso es el papá de la niña de 2 años y medio. Hay otra cosa bellísima y es que tú a esa edad puedes integrar al niño a la casa. Lo mismo Julie, o sea, niños pequeños son felices integrándose en el hacer de la casa y eso también hace parte de la educación, ¿sí? Entonces, mientras más chiquitos, más felices, ¿no? En querer hacer la comida con mamá, en querer limpiar, doblar ropa. Van creciendo y le van cogiendo pereza, pero se pueden hacer también diferentes dinámicas para que sea atractivo, ¿sí? Por ejemplo, que Julie que decía yo, ¿qué más lo pongo a hacer? Preparar material didáctico para la siguiente actividad, podría ser una.
Y en tema de la casa, hacer algo diferente. O sea, en vez de tienes que sacar la basura todos los días, ¿cierto? Y ya le va cogiendo pereza, pereza. Entonces se habla de las necesidades de la casa. Entonces, amor, hoy las necesidades de la casa son esto, ¿cierto? ¿Qué quieres hacer tú? Hoy hay que, no sé, tal, y te voy a decir por experiencia, lo que más les gusta es lo más raro, siempre algo diferente. Entonces, no sé, como lavar las ventanas, ¿no? Fascinados con lavar las ventanas, o limpiar las ranuritas del piso, o sí, como lavar la nevera, cosas como que no hacen normalmente, entonces es lo que más les atrae. Eh, Obviamente, dependiendo de la edad, pues eso también va a ser un trabajo porque va a estar, nos toca estar ahí con ellos, ¿no? Dependiendo de la edad, pero todo eso hace parte también de la educación en casa, ¿sí? Los paseos, las salidas a la naturaleza, todo eso hace parte. O sea, lo bello de la educación en casa no solamente es la partecita de asesoría en lo académico que van a recibir conmigo, sino las posibilidades que ustedes como familia pueden crear, porque ahora tienen más tiempo con ellos. Sí, porque ahora los van a empezar a conocer desde otro lado, desde una parte de ellos que no conocían porque estaban teniendo que cumplir en el colegio. Y ustedes, las madres, lo que yo me di cuenta cuando desescolaricé a mi hijo es que mi papel de madre estaba limitado a ser una mediadora entre lo que el colegio quería y lo que mi niño debía hacer para complacer al colegio. Yo estaba como, despiértate, haz la tarea, tan, ¿cierto? Y cuando solté eso, me di cuenta que yo estaba perdiéndome ese tiempo con él, pero o sea, no solamente el tiempo, sino la entrega en esos aspectos de quién eres tú, qué quieres hacer, ¿sí? Entonces ahí también recomiendo mucho eso, ¿no? Cuando vamos a iniciar educación en casa, dialogar con nuestros hijos, qué te gustaría, ¿no? Aprender, soñemos en grande y vamos viendo qué podemos hacer para lograrlo, ¿no? Vamos viendo. Incluso, por ejemplo, en el tema de las finanzas, no, mamá, es que yo quiero, no sé, comprarme un scooter, listo, bueno, vamos entonces a generar una alcancía, vamos a empezar a ahorrar, el emprendimiento, eso es bellísimo. Mi hija de 11 años ahora, cuando bueno, desde que tenía 4 años empezó a hacer tarjeticas y empezó a escribir y le encantaba, entonces empezó a hacer tarjeticas que decía, ¿no? Como con mucho cariño, amiga, no sé qué, y como con decoraciones, y yo la llevé a unas ferias y vendía tarjeticas a 2.000 pesos y no sé qué, y ella feliz. Y eso fue avanzando, avanzando hasta que empezó a hacer unas libretas súper divinas, ya pues más profesionales, ¿no? Aprendió a encuadernar, a coser, la metimos en un taller ahora tiene ese emprendimiento y en las navidades es feliz porque tiene plata para comprarle regalo a todo el mundo. Entonces ya no, sí, ya es feliz ella porque ya tiene dinero para comprarse algo para ella, para comprarle a las familias, porque entonces ella hace como ese ahorro para Navidad. Entonces la llevo a 2, 3 ferias durante el año y ella ya tiene esa plática guardada para los regalos en año. Entonces es muy bonito poder acompañarlos en esos intereses, darles lo que necesitan para que ellos puedan conocerse a través de sus intereses. Bueno, familias, muchas gracias por haberse conectado. Ya creo que quedan con mi teléfono, no sé si por ahí ya tienen mi contacto para que puedan escribirme directamente. Si tienen más preguntas, podemos seguir charlándolo y también ya les voy a compartir el video, bueno, para que lo compartan con otras personas. Gracias, Vane, por el rato. Con mucho cariño. Muchísimas gracias también a todos.